Lo que vamos a hacer hoy es dibujar un perfil, en este caso el perfil II, como está indicado en la carta. Vemos que yo acá redibujé la posición de dicho perfil, ¿sí? Lo que necesitamos hacer es llevarlo a nuestra carta. Para eso yo voy a tomar dos referencias, la línea SR y la línea que indica la posición del perfil. Y lo voy a copiar. ¿Sí? En cualquier posición. A partir del comando de alinear, voy a seleccionar la línea del perfil y voy a indicarle las referencias. El primer punto de mi línea SR de referencia es este. Y mi segundo punto de referencia de la línea SR es este. ¿Sí? Enter. Voy a aplicar un factor de escala, porque acuérdense que esta primer copia, ¿sí?, ya estaba escalada, llevada a la escala 1 en 1. Una vez que tengo la posición del perfil, lo que voy a hacer es una copia. Voy a copiar con un módulo constante y con la referencia objeto F8 activo, por si me olvido algún elemento y lo quiero llevar de un lado al otro. Bien, nosotros lo que vamos a hacer ahora entonces es el perfil, este corte vertical que nos permite ver las alturas correspondientes a cada una de las intersecciones de la línea base con las curvas de nivel. Para eso, y trabajarlo de forma sencilla, vamos a cambiar el sistema de coordenadas. Utilizamos la opción objeto, ¿sí?, y clicleamos final de punto hasta aquí, de forma que el eje X sea solidario a la dirección del perfil. Haciendo esto, en cada una de las intersecciones, si tenemos el modo referencia objeto activo, vamos a poder dibujar perpendicular a las líneas del perfil, ¿sí? Y así lo hacemos con cada una de ellas. Bien, yo ya lo hice con todas las intersecciones, podemos ir haciendo distintas líneas o las podemos ir copiando. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver, voy a dividir la pantalla en dos paneles para poder trabajar con la carta e ir viendo que cada una de estas intersecciones, por ejemplo el que corresponde a esta curva cerrada, ¿sí?, tienen cota 360, ¿sí? Ahora bien, nosotros tendríamos que hacer que estas dos líneas tengan una extensión total de 360. Lo podemos hacer cambiando su longitud. El comando en inglés es len, si no en castellano es lg, y lo podemos encontrar en modificar longitud, ¿sí? Podríamos la opción de total, pondríamos 360 y le modificamos el largo tanto a esta como a esta. Y así con cada uno. Otra forma sería valernos de una paralela a esos 360, ¿sí?, desde la línea base hacia arriba. ¿Bien? Ahí tiene que coincidir. Bien. ¿Qué pasa? Fíjense lo lejos que se nos va el perfil. Y si interpretamos un poco las curvas de nivel, vemos que la más alta está a 360, pero la más baja está a 260. Quiere decir que yo tendría que hacer aquí una paralela a 260. ¿Sí? Y recién, desde esta línea hasta esta línea, me quedaría conformado a mí mi perfil. Otra cosa que podríamos hacer es tomar una línea de referencia, un piso, por ejemplo los 200, y a partir de ahí ir tomando delta cota, ¿sí?, entre la línea de referencia de 200 y la cota que le corresponde. Bien, yo acá completé con la copia de todas las líneas, ¿sí? Fíjense que acá ya tengo algunas con distinto largo. Esto lo fui haciendo directamente posicionándome en la intersección de la curva de nivel y la línea base e indicándole la cota que le corresponde. Por ejemplo, en este caso sería, si la curva cerrada es 260, 250, 230, ¿sí? Y así podría yo ir indicando el largo.
La otra opción es trabajar, ¿sí?, tirando paralelas desde la línea base con las distintas cotas. Por ejemplo, ¿sí?, una paralela a 360. Ahí me equivoqué evidentemente con los largos, ¿sí? Tomé otro punto de referencia, ¿sí? Y de ahí bajaríamos de a 10 unidades, ¿sí? Porque sabemos que la equidistancia entre las curvas es de 10 unidades. Fíjense que tomé la opción de múltiple. Bien. Y entonces ahora vamos a ir extendiendo las curvas de nivel hasta ese valor. Entonces sabemos que estas dos tienen cota 360, entonces van hasta el final. Las que le siguen tienen valor 350. Estas dos. Hasta uno antes, correspondiente a 340. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bien, avancé un poquitito, ya aquí vamos bajando de a una curva de nivel, y en este sector, ¿sí?, fíjense que llego a esta, donde las dos curvas tienen la misma cota. Entonces, vamos a extender hasta esta, y las dos a la misma curva de nivel. Y a partir de esta, que es la más baja, empezamos a subir. O sea que ahora volvemos hacia arriba, seleccionando las distintas alturas, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo acá es extender una por una. Una vez que tengamos terminado este perfil, lo que podemos hacer entonces es, con el comando spline y tomando la opción de puntos de ajuste, ir uniendo todos estos puntos, ¿sí? Uno a uno los vamos seleccionando. La curva se va a ajustar a estos puntos, que los va a tomar justamente como puntos de ajuste. En el caso que lo querramos conveniente, lo que podemos hacer es incluir algún otro punto, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba, si se acuerdan, había un puntito que nos decía que tenía cota 368. Podríamos hacer una interpolación como para saber qué cota le correspondería a este punto, y entonces realmente que se adapte esta loma a una situación correcta, si nos pareciera que es conveniente. Si no, lo podemos dar por cerrado. Bien, fíjense lo que voy a hacer ahora. Una vez que tenemos terminado el perfil, nosotros tendremos que ir hasta el final. Lo que vamos a hacer es copiar todos estos elementos, ¿sí? Lo copiamos. Fíjense que tengo todavía el sistema solidario a la línea base. Lo voy a modificar, me voy a ir a un sistema global. Bien. Y lo que voy a hacer ahora es enderezar el perfil para empezar a editarlo e insertarlo en la lámina. Bien. Voy a utilizar la opción de rotar o girar. Selecciono todos mis elementos. Preciso un punto base de giro a partir del cual lo quiero girar. Ahora, ¿qué pasa? No sabemos el ángulo de inclinación. Entonces vamos a tomar la opción de referencia, que la tenemos resaltada. La R está en celeste, en azul. Si quisiéramos la indicamos como hice yo acá, sino solamente cliqueando sobre el botón Enter. Y ahí le decimos que nuestra referencia va a ser esta. Fíjense que se viene solidaria, y tomando el modo ortogonal lo podemos llevar a una referencia horizontal, ¿sí? Ahora bien, con este perfil horizontal nos vamos a poner a diseñarlo. Para eso yo voy a dejar todos los elementos en la capa perfil, pero le voy a ir asignando distintos espesores en función de mi archivo de puntas. En este caso yo voy a trabajar con el archivo del Desire, ¿sí? Que si lo vemos, tenemos el rojo como un espesor grueso, después tenemos el cian, se los voy mostrando en orden, ¿no? El azul o el negro, que tienen el mismo espesor,
Y el color 8 yo lo tengo seteado con un espesor aún más fino e incluso que se va a imprimir en gris. Yo lo voy a dejar así para que la cuadrícula esté en ese color, bien suave. ¿Sí? Estas podría tomarlas, si quisiera, en color azul. ¿Sí? Después vamos a ir viendo cómo quedan los espesores. Y lo que vamos a ir haciendo es agregando distintos textos indicando nombre de perfil y escala, lo voy a dejar así para que después lo completemos, y vamos a poner por acá plano de referencia, que ya lo vamos a ir editando, y vamos a tomar este mismo texto, lo voy a copiar para, a partir de ese plano de referencia, por ejemplo cada 5, ir indicando las cotas que le corresponden. 1, 2, 3, 4 y esta que ya vamos a editar con su valor. Bien, lo dejo ahí indicado. Fíjense, ¿a qué me refiero con plano de referencia? Si yo tuviera que poner el 0, lo tendría que poner acá, ¿sí? Pero fíjense todo el lugar que me va a ocupar el perfil. Entonces, en vez de hacer eso, por ejemplo, vamos a tomar, la voy a pintar para que me sirva de identificarla. Esta tenía, no, mejor la anterior. Esta tenía cota 350, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos vamos a ir 150 hacia abajo, con una paralela. A ver en qué altura queda, ¿sí? Fíjense, sería esta. Incluso nos podríamos ir un poquito más hacia arriba si quisiéramos. A ver qué pasa con 100. Acá estamos, ¿ven? Entonces nos ahorramos todo este espacio que no nos está dando información. Vamos a tomarlo de línea de referencia y de aquí hacia abajo vamos a borrar todo. Lo que no se pueda borrar, perdón, recortar. Me parece que me equivoqué. Sí, era hasta acá. Entonces hacemos al revés. Extendemos un poquito esto. Recortamos hasta la línea de referencia. Lo que no va, lo borramos. Vamos a volver. Eso es. Bien, y estos textos entonces ahora los adaptamos a la posición. Bien, entonces plano de referencia, si bajamos 100 vamos a estar en cota 250 y vamos a subir cada 5 o sea sería 60, 70, 80, 90, este corresponde a 300. Podríamos hacerlo más seguido si quisiéramos, no es tanto lío. Y por último, entonces en mi caso me quedaría acá, 350. Entonces editamos e indicamos las cotas, 300 y 350. Bien. Lo mismo vamos a hacer para agregarle una referencia en el eje horizontal. Podemos trabajarlo del mismo color. Fíjense que yo trabajo todo en la misma capa y lo que le asigno son colores distintos en función de cómo quiero yo que se imprima. Esto correspondería al valor 0 de la progresiva. ¿Sí? Y lo podemos ir indicando, por ejemplo, haciéndole paralelas cada 25 metros. Utilizamos la opción de múltiple. Bueno, ustedes lo tendrían que terminar, ¿sí? Dependiendo de cómo lo fueron armando. Y después iremos copiando el texto en las distintas posiciones, indicándole la progresiva a la que corresponde. ¿Está bien?
Una vez que tenemos terminado nuestro perfil, vamos a ver de qué manera armamos la lámina. Entonces, vamos a hacer una ventana gráfica para poder visualizar el perfil. Ahí lo que voy a hacer es adaptar mi ventana gráfica en función de lo que más o menos yo quiero, para que esto me sirva a mí de referencia para la elección de la escala. ¿Sí? Vamos a ver. La ventana gráfica la pongo en la capa que tengamos como ventana, si no la tenemos la creamos, y lo importante es que esa capa ventana no se imprima, ¿sí? Ese recuadro nosotros no lo necesitamos. Vamos a ver la escala que estamos trabajando. Fíjense, estamos en 0,8. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, tranquilamente lo podríamos entonces trabajar en escala 1. ¿Sí? Podría ser. ¿Qué pasa en este caso que estamos en escala 1? Queda muy grande. No, lo vamos a achicar un poquitito. Punto 75, por ejemplo. Adapto la ventana gráfica, por más que no se imprima, me ayuda a posicionarlo en la hoja. Bien, pensando en que aquí podríamos agregar otros elementos como si fueran la carta, aunque fuera de escala, podríamos indicar la carta. ¿Sí? Podríamos aquí agregarle un texto que diga carta fuera de escala. Yo en vez de crear un texto nuevo, por ahí utilizo textos que ya están editados y solamente cambio lo que dice. Por ejemplo, carta topográfica y ponemos fuera de escala. ¿Sí? Eso podría ser. Si yo no quiero visualizar las curvas de nivel superpuestas a la carta, o podemos optar por una cosa o por otra, fíjense, las curvas de nivel tendrían que estar en una capa. Vamos a ver cuál es. ¿Sí? Curvas de nivel planchadas. Y la carta está en una capa carta. Entonces, estando dentro de esta ventana gráfica, vamos a ir al administrador de las capas y le vamos a decir que las curvas de nivel planchados en esta nueva ventana, en esta ventana no se impriman, y la tachamos. Entonces, de esa manera, fíjense que solamente visualizamos la carta y de esa forma podemos elegir qué visualizar y qué no. Al igual que en la ventana anterior, lo que vamos a hacer es poner la ventana gráfica en la capa hecha para eso. Bien, volvemos al tema de la escala. Fíjense, nosotros estamos aplicando a nuestro perfil que estaba dibujado en escala natural un factor de escala de 0,75. ¿Sí? Quiere decir que nosotros, de lo que nosotros veíamos en el modelo, acá se está achicando. Este factor de 0,75 corresponde a 1 sobre el denominador de la escala, ¿sí? Por la relación que hay entre el modelo y el papel. En este caso es 1000, porque nosotros trabajamos en metros y acá en milímetros. Entonces esto es igual a 1 dividido el denominador de la escala por 1000. Despejando esta cuenta nos va a dar cuál es el denominador de la escala. ¿Sí? Vamos a verlo. Bien, fíjense esto que yo les decía. Nosotros vimos que el factor al cual está afectada la ventana gráfica es de 0,75. Entonces, si nosotros pensamos la escala como una unidad de dibujo dividido la unidad en la realidad, la indico de esta manera. El factor de escala de la ventana gráfica es 0,75, entonces nosotros tenemos que una unidad de dibujo por 1000, este 1000 es la relación que hay entre el metro y el milímetro, dividido la unidad real es 0,75, donde nosotros vamos a tener este valor como incógnita. ¿Sí? Voy reemplazando con nuestros valores y obtengo un denominador, es decir,
este factor igual a 1,33, a 1333. Esto no corresponde a una escala fija, una escala justa. Entonces busco una próxima, por ejemplo, que ese denominador sea 1 en 1250. Entonces estaríamos trabajando en una escala 1 en 1250. Ahora, si volvemos acá y reemplazando acá, hacemos entonces 1 por 1000 dividido 1250, le tendríamos que aplicar un factor de 0,8. Veámoslo. Tengo seleccionada la ventana gráfica y voy a indicar 1000, ¿sí? La relación sería 1 por 1000, relación milímetro-metro, dividido 1250. Entonces ahora estamos en esa escala y si nos vamos al modelo y lo podemos editar. Cuando indicamos la escala, indicamos entonces 1 en 1250. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nuestros valores, nuestros textos van a estar afectados por ese valor. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que nuestros textos se impriman entre 2 y 2,5, tendríamos que dibujarlo un valor más grande, ¿sí? Afectándolo, o sea, haciendo el proceso inverso para decir cuánto tiene que medir en el modelo para que multiplicado por 0,8 mida 2 milímetros o 2 milímetros y medio. Yo haciendo la cuenta veo que tengo que estar en el orden de los 3 milímetros. Entonces voy a agarrar mis textos, los voy a llevar a ese orden de los 3 milímetros, ¿sí? Y ya que estoy los voy a ir editando para que estén en un estilo IRAM y los vamos a trabajar en color magenta, ¿sí? Les recuerdo que cada uno puede armarse su paleta de colores como mejor lo prefiera, ¿sí? Pero si nos adaptamos y trabajamos con el archivo de Sire, más o menos estos serían los parámetros. En el caso que yo quisiera que los textos sean mayores de 2,5, por ejemplo 3,5, ¿sí? Los tendría que trabajar en el orden de los 4 milímetros. Eso es haciendo 2 milímetros, o 3,5 en este caso, dividido 0,8, que sería el paso inverso, ¿sí? Y nos da entonces este valor igual a 4. Bien. Si queremos ver cómo se va a imprimir, lo trabajamos en un formato. Bueno, voy a trabajar con la impresora que viene por defecto, que nos cambia de DWG a PDF. Trabajando la hoja, buscamos, ISO A3 apaisada. Ustedes acuérdense de editar el rótulo, nombre, legajo. En el caso que el plano tenga siempre la misma escala, ponemos entonces la escala del trabajo. Si no es así, ¿sí? O lo dejamos en blanco o sacamos este recuadro. Fíjense qué pasa, nos está imprimiendo el perfil en colores y nosotros no queremos que eso sea así. Entonces lo que vamos a hacer es meternos dentro de la ventana gráfica y ahí le cambiamos el estilo a alámbrico. Acuérdense que para entrar y salir de cada ventana gráfica hacemos doble clic adentro o por fuera, ¿sí? Y entonces trabajamos el ploteado previo para ya ver los parámetros que hemos seteado. Bien, está hecho de forma correcta, ¿sí? Si quisiéramos, podríamos recortar las líneas excedentes, porque no nos aportan información, por fuera de la directriz, ¿sí? Eso queda a criterio de cada uno.